¿quiénes somos? ¿Quién sos vos? ¿Quién soy yo? Y la respuesta de quiénes somos lo dice la Biblia. La respuesta está en la Biblia. Así que yo les invito a abrir sus Biblias en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Y es un pasaje conocido para los más viejos, pero probablemente no conocido para los más nuevos. Pero yo quiero que centremos nuestra atención en este pasaje porque vamos a recibir dos respuestas. Y la primera es a esta pregunta: ¿quiénes somos? Y dice así la palabra de Dios: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Y dije que la misma Biblia nos va a dar respuesta a las preguntas, o a la pregunta: ¿quiénes somos? La primera respuesta, versículo 9, que volvemos a proyectar, dice que ustedes son linaje escogido. La palabra linaje es sinónima de familia. La palabra linaje tiene que ver con origen. Por supuesto que cada uno de nosotros tiene su origen en su familia de sangre, en su familia carnal. Por ejemplo, mis abuelos maternos eran españoles y mis abuelos paternos eran italianos. Significa que provengo de estas dos líneas. Algunos de ustedes seguramente tienen en su herencia, en sus antepasados, personas que han vivido en Europa, en otros países, en Latinoamérica o aquí, Argentina. Pero no está hablando de justamente cuál es tu herencia o cuál es tu familia. Es interesante ver que la palabra del griego con el cual fue escrita esta carta, en su origen, utiliza la palabra genos para esta palabra linaje, que fue traducida como linaje. Y genos tiene que ver con generación. Significa que Dios está levantando, ha elegido una nueva generación. Y esa generación que Dios levanta es la generación de los hijos y de las hijas de Dios. De los hombres y de las mujeres que tienen un encuentro personal con Jesucristo y que han descubierto la razón de su existir en la presencia de Dios. Entonces esto produce una nueva generación. Esto justamente nos coloca en una nueva generación. No tiene que ver con mi generación o con mi herencia carnal o sanguínea, tiene que ver con una herencia espiritual. Queridos hermanos, Dios está llamando, Dios está levantando una generación de adoradores, una generación de buscadores, una generación de aquellos que no se contentan con lo que tienen, sino que quieren más de Dios. Y esta es la generación que Dios está buscando. Ustedes son linaje, ustedes son una generación, y dice esta palabra, escogida, elegida. Significa que Dios se tomó el trabajo, Dios se tomó la tarea de llamar para sí. Dios se tomó el trabajo de buscarte, de buscarme, de llamarme, de llamarte y de invitarte a que pertenezcas a una generación que Él quiere levantar en este tiempo. La generación de los hijos de Dios. Aleluya. Y Dios te está llamando para componer esta generación. Muy interesante que esta palabra tiene que ver con familia. Y qué bueno es saber que Dios me llama a ser parte de su familia.
Dios me llama a ser parte de la familia que Dios está levantando, de la generación que Dios está levantando en este tiempo. Cada uno de ustedes son hijos o son padres o son abuelos. En ustedes y de ustedes saldrán generaciones. Pero esta generación no es física, esta generación es espiritual. Dios está levantando una nueva generación. Dios te está invitando y Dios te está llamando a ser parte de esta nueva generación. Si la persona que tenés al lado, Dios te está buscando. La segunda frase que encontramos aquí, de quiénes somos, soy entonces una generación escogida. Pertenezco a una generación escogida. La segunda dice que soy real sacerdocio, y esto ya es más profundo. Acá hay dos funciones que se mezclan o que se mencionan: realeza y sacerdocio. Es interesante que en el Antiguo Testamento encontramos que Dios tenía estas dos corrientes perfectamente divididas: la monarquía, los reyes, que en su mayoría eran oriundos de la tribu de Judá. David era de Judá. Y esa es la monarquía por excelencia que Dios levantó. Es la monarquía celestial. Pero el sacerdocio venía de Aarón, que pertenecía a la tribu de Leví. Y entonces no se mezclaban estas funciones. El rey era rey, el sacerdote era sacerdote. Pero en el nuevo pacto, en el tiempo de la gracia, Dios conjunciona estas dos. Dios junta esto que en el Antiguo Testamento estaba perfectamente dividido, separado y que no debía juntarse en funcionalidad. Ahora en el nuevo pacto, dice la palabra de Dios que somos real, de realeza, real sacerdocio. Significa que somos reyes y somos sacerdotes, eso es lo que dice Apocalipsis. Reyes y sacerdotes para gloria de Dios el Padre. Aleluya. Dios te llama. Y Dios te llama con jerarquía, Dios te llama para colocarte en dignidad. Dios te llama para colocarte en un lugar de dignidad. La dignidad que el diablo te robó, Dios te la quiere devolver. Lo que el diablo se llevó, Dios te lo quiere devolver al doble. Como Dios le devolvió a Job, como Dios le devolvió a Jacob, como Dios le dio a Abraham. Y así tantos hombres y mujeres de las Escrituras. Cuando Dios retorna, te retorna al doble, al triple, lo que muchas veces nuestros pecados y nuestras desobediencias nos robaron. Y qué bueno es poder ver que somos reyes y sacerdotes. Usted que muchas veces mira a sí mismo y dice, yo no valgo nada. Usted que muchas veces se encuentra atribulado por distintas circunstancias y dice, yo no voy a poder con esto. A lo mejor que usted ha recibido esas voces que nunca faltaron alrededor suyo que le dicen usted no sirve para nada, usted no sirvió para nada. Esas palabras que soltaron a lo mejor nuestros padres o que nosotros le hemos soltado a nuestros hijos de manera irresponsable, diciéndole vos sos un inservible. No es lo que Dios dice. Esto no es lo que Dios dice. Cuando Dios se refiere a nosotros, cuando Dios se refiere a sus hijos, dice ustedes son reyes y sacerdotes. En esta iglesia, en este momento, hay princesas y príncipes del reino de los cielos. Dígale a la persona, sos un príncipe, sos una princesa del reino. Y yo me imagino que alguno de ustedes dirá, ¿yo, Señor? Sí, Señor. Usted y yo somos príncipes, princesas, somos sacerdotes, sacerdotisas, que estamos delante de Dios y que estamos delante de la gente. Quiero brevemente hablar acerca de la función sacerdotal. El viernes en la reunión de hombres hubo palabra a este respecto. Hubo palabra que los hombres recibimos en esta dirección. El sacerdocio que un hombre, que un varón ejerce en su casa. Pero quiero decirte esto, el sacerdote cumplía una doble función también.
Porque el sacerdote tenía acceso una vez al año al lugar santísimo y se colocaba delante de Dios para pedirle a Dios perdón por el pueblo, expiación por el pueblo, salvación para el pueblo. Pero a la vez el sacerdote salía de estar en la presencia de Dios y se colocaba frente al pueblo y tenía la obligación de decirle al pueblo lo que Dios dice. Significa que en este doble rol que tenés, entonces estás delante de Dios para interceder, estás delante de Dios para clamar, estás delante de Dios para darle gloria, estás delante de Dios para reconocerlo, pero también estás delante de la gente que te circunda, que te rodea, para decirle lo que Dios dice. Hoy no es grato decir lo que Dios dice. Hoy no es famoso alguien que habla lo que Dios dice. ¿Por qué? Porque Dios es muy sincero y honesto. Porque Dios es directo y revela lo más íntimo de nuestro corazón, nuestros pecados, nuestras fallas, nuestras miserias. Están como luz del día delante de la presencia de Dios. Cuando Dios te habla, Dios te marca. Lo hace con amor, pero lo hace con una franqueza absoluta. Decirle a la gente que es pecadora no es un mensaje exitoso en este tiempo. Decirle a la gente que si no se arrepiente se va a ir al infierno no es un mensaje que queremos repetir. Porque la gente quiere escuchar mensajes que le hagan bien al oído, pero no quieren oír lo que Dios dice. Y muchas veces no va de la mano, no va de la misma mano. Hay veces que Dios me dice cosas bonitas, maravillosas, somos reyes y sacerdotes, estoy contento, estoy feliz. Miren qué bueno, miren lo que soy. Eso me hace bien. Pero muchas veces Dios me llama y me dice, arrepentite. Arrepentite. Cambia de actitud. No apruebo lo que estás haciendo. Y decirle nosotros eso a la gente no es grato. Un pseudo pastor, una vez hablando en un grupo íntimo de colegas, dice, es fácil, esto es sencillo. A la gente hay que decirle lo que la gente quiere oír. A veces la confusión de la política con el ministerio. Fuimos llamados, mi hermano o mi hermana, a no decir lo que la gente quiere oír, sino decir lo que Dios dice que hay que decir. Qué pocos amenes que ha habido. Usted y yo fuimos llamados a decir lo que Dios dice. Y entonces delante de Dios me pongo para decirle a Dios, Señor, extiende el perdón sobre Argentina. Señor, saná nuestra tierra. Señor, cambia a nuestros gobernantes. Cambia su mente, su corazón. No digo que los cambie de función, pero sí que les cambie la vida, les cambie la mente y les cambie el corazón. Oramos e intercedemos delante de Dios por la iglesia, por los hermanos. Pero cuando me doy vuelta, entonces hablo con la gente y a la gente le tengo que decir lo que Dios dice que tengo que decir. ¿Amén? Muy bien, reyes y sacerdotes. Dice algo más, dice que somos una nación ¿cómo? No escucho. Ando medio sordo. ¿Cómo? Amén, nación santa. Una nación es un grupo de personas que tienen una identidad geográfica. Eso es lo que entendemos, o sea, un lugar geográfico. Que se ubican en un determinado lugar geográfico. Y entonces la nación argentina sabemos dónde está. Sabemos dónde está Uruguay, sabemos los brasileros, 7-1, perdón. Sabemos dónde están ellos. Y entonces de esa manera sabemos, identificamos una nación con un lugar geográfico en el mapa. Dios dice que nosotros también somos nación, pero ¿sabe cuál es la diferencia? Que no tenemos lugar geográfico. ¿Por qué? Porque en el antiguo pacto Dios levantó una nación, Israel, que Israel sí tenía y tuvo más adelante en el tiempo un lugar donde asentarse, la tierra que Dios le había prometido. Entonces Israel era una nación. ¿Por qué Dios elige a Israel? Porque entre todas las naciones se eligió a una para que muestren la gloria de Dios. Amén. Pero Israel fracasó en su función. Porque no mostró, ni pudo divulgar, ni pudo proclamar la llegada del Mesías, del Hijo del Dios viviente, quien vino a salvar y a redimir.
Entonces Dios levanta una nueva nación. Y esta nación dice que de toda lengua, nación, de toda lengua, de toda nación, de toda raza, Dios levanta un pueblo para sí mismo. Entonces aquí en este momento estamos argentinos, a lo mejor uruguayos, a lo mejor chilenos, a lo mejor paraguayos y a lo mejor de otros lugares, peruanos, por ejemplo. ¿Pero por qué? Porque de distinta lengua, nación y raza, Dios llama a un pueblo para sí. Este pueblo es la iglesia de Jesucristo. No tenemos lugar geográfico. Pero pastor, usted no es argentino, por supuesto. ¿Sabe cómo me pongo la camiseta de Argentina en el Mundial y cómo me amargué como usted? Soy argentino. Pero quiero decirte algo. Esa es mi nacionalidad aquí abajo, pero yo tengo una nacionalidad allí arriba. Yo tengo una patria celestial. No es por mí, sino por Él. Porque Él me dio lugar, me dio ciudadanía en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Así que somos una nación, pero nación como santa. Y santa tiene dos acepciones. La palabra santo significa separado. Significa que vivo en el mundo, sin embargo no soy del mundo. Vivo en medio de esta sociedad, sin embargo no vivo como esta sociedad vive. Estoy aquí, pero no soy de aquí. Estoy entre ellos, pero no vivo como ellos. Porque tengo que vivir como rey y sacerdote del reino al que pertenezco. Mis queridos hermanos, el gran fracaso de la iglesia es que no vivimos como Dios dice que tenemos que vivir. El gran fracaso nuestro es que no vivimos como Dios dice que tenemos que vivir. Porque no tenemos nuestros hogares como Dios dice que los tenemos que tener. Porque no somos esposos o esposas como Dios dice que debemos de ser. Porque no somos padres o hijos como Dios dice que debo de ser. Tenemos una gran crisis de ética, una gran crisis de comportamiento, una gran crisis vivencial. Una iglesia que alaba, que adora, que se reúne, como el caso nuestro aquí en Colombres 9:33. Pero lo que Dios busca no es cuántos somos en este lugar, sino cuántos son hijos e hijas de Dios. Cuántos viven como Él dice que hay que vivir. Cuántos agradan al Rey, aunque muchas veces sean rechazados por otros. La vida cristiana no es una vida de aceptaciones. La vida cristiana es una vida donde solo me tiene que interesar e importar que Dios diga: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entonces, nación santa, la primera característica es que es separado. La segunda es que también tiene que ver con la conducta, porque vive distinto. Así que no sos de este mundo, vivís en este mundo, andás entre la gente de este mundo, no sos de este mundo, pero a la vez también vivís con parámetros de conducta que son opuestos a los de este mundo. Tus parámetros de vida no vienen de lo que la gente dice, sino viene de lo que Dios dice. No vivís como la gente quiere que vivas, vivís como Dios quiere que vivas. Y esto es una decisión en la vida. Y esto es lo que cambia una vida. Sigue. Pueblo que pertenece a Dios. Dice en otra versión, pueblo adquirido por Dios, pueblo comprado. Usted tiene que saber en esta noche que la salvación que Dios le ofrece es gratuita, no porque es barata. ¿Me escuchó? Es gratuita, pero no barata. Barato es algo sin valor. Usted no pagó nada porque alguien pagó. Usted no pagó nada porque otro en su lugar ocupó su lugar y el mío. Entonces es gratuito porque yo no puse nada. Todo lo puso el Señor. ¡Aleluya! Por gracia, por gracia, por gracia. No es por su simpatía, tampoco es por su capacidad, no es por su inteligencia, sino por la gracia de Dios. Y esto no es barato, porque tuvo costo. El costo fue la sangre de Jesucristo. Sangre es sinónimo de vida, dicho en otras maneras, fue la vida de Cristo puesta en mi lugar en la cruz del Calvario.
pueblo adquirido. Y usted puede decir, pero yo soy libre. Es mentira, usted nunca fue libre. Voy a explicarle esto. Usted habla con la gente y le dice, ¿por qué no busca a Dios? No, porque yo quiero ser libre. En realidad, la Biblia dice que es esclavo del diablo. Lo que él cree que es, no lo es. Lo que ella cree que es, no lo es. Es posesión del diablo. Cuando el hombre desobedece, el diablo toma la posesión de las vidas. Y fue necesario la muerte del Señor Jesucristo porque fue redención, redimido. Él pone su vida para que nosotros tengamos vida. Eso fue el acto de redención. Eso se llama redimir. Ahora, usted tampoco es libre. Usted pertenece a Dios. Pero pertenecer a Dios es la verdadera libertad. ¿Por qué? Porque cuando soy esclavo de Cristo, entonces hallo propósito en mi vida. Cuando soy siervo de Dios, sierva de Dios, encontré el sentido de mi vida. Fuimos llamados para la alabanza de la gloria de su nombre. Amén. Así que usted no es suyo. Un día fue del diablo. Y aquellos que nos visitan a lo mejor hoy y que nunca han tenido un encuentro con Jesucristo, yo les voy a pedir una invitación, les voy a extender una invitación para que cambien de reino. Y este pasaje nos habla algo al respecto. Siguiente en el versículo, por favor. La primera pregunta que hemos respondido es, ¿quién soy? Y ya puedo decir quién soy. ¿Soy la nueva generación que Dios quiere levantar? Que Dios está levantando, yo soy la nueva generación. ¿Cuántos hay que son de nueva generación aquí? A ver. Aleluya. ¿Cuántos quieren ser de la nueva generación de Dios? Bien alto las manos. Muy bien. Entonces soy la nueva generación. Soy el linaje escogido. Soy el real sacerdocio. Soy la nación santa. Soy el pueblo adquirido por Dios. Entonces cuando te digan, ¿quién sos vos? Yo soy esto. La segunda pregunta y la última para terminar es, ¿para qué estoy? Dicho de otra manera, ¿para qué vivo? Son las preguntas existenciales. ¿Quién soy? El otro, ¿para qué vivo? Y antes de entrarme entonces, ¿para qué vivo? ¿Para qué estoy? Quiero terminar diciéndole algo. Saber quién soy es de suma importancia. Usted y yo necesitamos saber quiénes somos. Hace un tiempo entró en nuestra página de Facebook, de Encuentro con Dios, una joven de la costa, una joven mamá, con un pedido extraño. Muy singular era su pedido. Dice, yo soy una hija adoptada. Y entonces me llamó la atención su afirmación y luego dice, yo quisiera conocer a mi padre biológico, porque no lo conocía. Entonces empecé a preguntarle, pero ¿no hay algún pariente? ¿Alguien? No, porque mis abuelas biológicas se pusieron de acuerdo para que justamente falsearon la partida de nacimiento y cuando hice el seguimiento nunca pude dar con él. Entonces le pedí que me pasara el nombre y apellido de su papá y también tenía el número de documento. Lo puse en Facebook y puse allí, mire, necesitaríamos ayuda, necesitaríamos que si alguien nos puede ayudar a averiguar algo de este hombre fantasma. Y de pronto un abogado amigo me escribe y me dice, yo te pude averiguar, entré en base de datos y ese hombre vive actualmente en tal lugar, en tal dirección, así está en este momento lo que yo te puedo informar. Se lo paso a esta chica. Digo, mira, me llegó este dato y así como lo recibo, te lo paso. Y le digo, entre todo eso le escribo y le digo, ¿pero por qué querés saber de tu papá? ¿Sabe por qué?
porque quiero saber si soy parecido a Él. Tengo mi papá y mi mamá del corazón que me criaron, pero yo necesito verlo. Yo necesito saber si soy parecido a Él. Yo necesito conocerlo. No le voy a pedir nada, me decía por las dudas. No le voy a reclamar nada. Lo único que necesito es conocerlo. ¿Se da cuenta la importancia de saber quién soy? ¿Se da cuenta por qué es importante? En esta semana se encontró el 115 nieto o nieta de las abuelas de Plaza de Mayo. ¿Por qué cree que es importante para esos chicos saber quiénes son? Porque no les ayuda a vivir con una mentira, no les ayuda a vivir con un engaño, sino necesitan la verdad, aunque la verdad duela. Porque empiezo a saber quién soy. Y sé quién soy conociendo quién fue mi papá, quién fue mi mamá y quién fueron mis abuelos. El ser humano tiene una profunda necesidad de saber quién soy. Y como Dios lo sabe, Dios te responde hoy. ¿Quién sos? Generación escogida, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Entonces, cuando quieras saber quién soy, Primera de Pedro capítulo 2, versículos 9 y 10. Y ahora, ¿para qué estoy? Las preguntas existenciales básicas. ¿Para qué vivo? ¿Para qué estoy sobre la faz de la tierra? Y entonces, este versículo nos dice, ¿para qué? Ayúdeme, vamos a leerlo, juntos. Para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aleluya. Palabra de Dios. Palabra de Dios. ¿Para qué vivo? Para proclamar. ¿Qué es proclamar? No es pensar. No es pensar. Porque el pensamiento suyo nadie lo va a saber, solo Dios. Entonces no es suficiente que usted piense que el Señor es maravilloso. No, usted tiene que proclamar que el Señor es maravilloso. ¿Qué proclama? Las virtudes. Y cuando hablamos de virtudes, hablamos de la grandeza del Dios en el que creemos. ¿Sabe lo que la gente está necesitando? Que le hablen de un Dios vivo, de un Dios real, de un Dios cotidiano, de un Dios que se mete en el trabajo, que se mete en la familia, que le interesa lo que soy, lo que hago y a dónde voy. Un Dios que me ama. Eso es lo que necesita la gente, escuchar, sentir y saber. Pero tiene que haber un pueblo que proclame. Tiene que haber alguien que hable. La proclama es voz en cuello. La proclama es un mensaje dirigido. Es una palabra pronunciada. Mi querido hermano, que esta semana el Señor te use para proclamar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahí está un poco. Ustedes decían, pastor, qué duro que fue cuando dijo usted que yo era hijo del diablo. Esta palabra dice que usted y yo, los dos, estábamos en las tinieblas, en la oscuridad. La oscuridad es el gobierno del diablo, es patrimonio del diablo y dice que yo era hijo de oscuridad. Esto es lo que dice. Entonces Él me llamó cuando yo estaba en las tinieblas, Él me llamó cuando yo estaba en oscuridad, Él me llamó cuando era propiedad del diablo, me toma y me traspasa al reino de la luz, es el reino de Dios. Por gracia somos salvos por medio de la fe. No es gracia ni don de ustedes, es don de Dios. Aleluya. Esta es la verdad de la palabra de Dios. Usted está para proclamar las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Termino. Versículo 10 dice, ustedes, yo también. Antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo. Hermano, valore la iglesia. Hermano, defienda la iglesia. Hermano, salvaguarde la iglesia, porque la iglesia es el pueblo de Dios. La iglesia no es un invento de 4 o 5 vivos. La iglesia es el pueblo de Dios. Dios lo levantó. Dios lo formó y es el mejor lugar en el que podés estar.
Hay personas ausentes hoy. Todos los domingos siempre hay algún ausente, por necesidad, por enfermedad, por lo que sea. Pero la peor ausencia es por enfriamiento. La peor ausencia y más dolorosa es cuando me da lo mismo ir a la iglesia que quedarme viendo televisión, fútbol de primera. Me da lo mismo. Cuando entonces caigo en esta situación, he perdido el sentido. Hay un gran divorcio entre los propósitos de Dios y mi vida. Hay una seria crisis que se produce entre Dios y yo. Porque Dios me llama para ser pueblo. Querido hermano, querida hermana, que nada te detenga cuando hay reunión. El día martes a las 19 horas nos volvemos a reunir. Y yo te quiero animar. Pastor, pero yo no estoy acostumbrado los martes a venir. ¿Y a mí qué me importa? Saca de su comodidad, hermano. Hoy en la mesa estábamos hablando y hubo una frase que se me hizo luz. Mire, cuando usted se pone incómodo, es cuando Dios está cómodo. Cuando usted sale de su círculo de comodidad, por lo tanto, se coloca en posición incómoda, ahí es donde recién Dios está cómodo. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted sale de su globo de comodidad, entonces Dios puede dirigir su vida. Dios puede dirigir sus pasos. Y Dios puede ser Señor. Déjese sorprender por Dios en este tiempo. Deje de vivir una vida búlica, una vida chata, una vida que está llenando como el hijo pródigo, que él llenaba su estómago con las algarrobas que eran el fruto de los cerdos y para los cerdos. Deje de comer lo que no sacia, deje de comer lo que no trae satisfacción. Nuestra satisfacción, la satisfacción es hacer la voluntad de Dios y ser pueblo, ser nación santa y nación separada. Acuérdese, no le voy a cobrar el copyright. Cuando usted está incómodo, Dios está cómodo. Bien, terminamos con esta frase del versículo 10. Ustedes antes no eran pueblo, ahora son pueblo. Y ustedes antes no habían recibido misericordia, pero hoy han experimentado y recibido misericordia. Misericordia, ¿sabe lo que es? Es un atributo de Dios. La verdadera, honesta y total misericordia está en el corazón de Dios. Los hombres somos invitados y exhortados por Dios a practicar misericordia, pero nuestra misericordia siempre va a ser imperfecta. Pero la misericordia perfecta es la que viene de Dios. ¿Sabe lo que es misericordia? La verdadera definición de misericordia es darle a la otra persona no lo que merece, sino lo que necesita. ¿Qué es lo que merecíamos? Muerte. Muerte. ¿Pero qué es lo que Dios nos dio? Vida. ¿Qué es lo que merecía? ¿Qué es lo que Dios me dio? Porque es lo que necesitaba. Eso es misericordia. Dios le dio a usted lo que usted no merece, pero sí lo que usted necesita. Nueva vida en Cristo Jesús, Señor nuestro.